Faustino de Sinaas presenta Casablanca, primera parte, ciclo de cine con Jacques Sagot. Hola, mi querido Faustino. Hola, ¿cómo estás? Encantado. Empezar de esta manera con ese tema tan bello como la película de las más hermosas que nos ha dado el cine en su historia, Casablanca, revista cultural, Besania, editorial y librería, te dan la bienvenida porque hoy nos vas a hacer un análisis bien bello sobre esta película Casablanca. Se ha dicho mucho sobre esta película, que si era una película que empezó como una propaganda política o que si era de amor, que es el guión mejor escrito en toda la historia al momento. Eso te lo vamos a dejar a vos, Jack, que sos tremendo, maestro. Adelante. Gracias, hermano, porque vos sos para mí más que amigo, como un hermano. Gracias. Esa es la verdad. Igualmente. Y me gusta poderlo decir públicamente. Gracias. Porque las cosas hay que expresarlas, hay que decirlas. Gracias. El cariño y la gratitud, si no se expresan, es como que no existieran, no sirven para nada. Estamos jodidos. Mira, Casablanca es una película que quiero tanto y que me pone tan sentimental que a mí me cuesta, qué vergüenza, me cuesta no llorar hablando de ella. No digas eso porque a mí también, a mí me ha afectado, siempre me ha afectado Casablanca en toda mi historia. La música que venimos a oír es la famosa canción que canta el negrito, que es un actor gringo que se llama Sam Dooley, el actor estadounidense. Sam Dooley, uno de los primeros actores negros que pudieron participar en producciones hollywoodenses. La primera, acordate, fue Hattie McDonald, que era la nodriza de Vivian Lee en Lo que el viento se llevó. Una negrita gordita, bajita, que ganó Oscar. Sí, claro, ganó Oscar como mejor actriz de reparto. Además, fue la primera en ganar un Oscar, negra. Sí, fue la primera. Sí, fue el primer Oscar dado a un negro. Sí, claro. A Sam Dooley no le dieron Oscar, pero bueno, su presencia es fundamental en la película. Claro. Casablanca reposa enteramente sobre el principio de la identificación. Su fuerza es lo eficaz que es logrando que nosotros nos identifiquemos con los personajes. Fundamentalmente con Humphrey Bogart, que se llama Rick Blaine, con Ingrid Bergman, que se llama Ilse Lund, y con Paul Henreid, que se llama Víctor Laszlo en la película. Y nos identificamos con ellos de una manera profunda. Casablanca es una película sensacional porque, mira, por un lado es una historia de amor, es una película romántica, es un romance. Lo que es más, es un trío. En ese sentido es bastante banal. Es un trío amoroso, dos hombres y una mujer. Hay que resolver con quién se va a quedar la heroína. Entonces es un trío. Eso lo encontraremos en cualquier vulgar telenovela venezolana, puertorriqueña o mexicana. Hasta ahí, there is nothing special. Entonces, es una novela romántica. Es una película política también. Tiene un subtexto político. Es una película histórica. Tiene un subtexto histórico porque está
ambientada en plena Segunda Guerra Mundial, y los incidentes de la Segunda Guerra Mundial inciden dramáticamente en el argumento de la película. Por eso podemos decir que es una película histórica, aunque incurre en algunas inexactitudes, pero esas son licencias poéticas, licencias narrativas. Casablanca y su director Michael Curtiz no querían hacer un documental de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, simplemente la Segunda Guerra Mundial como background, como segundo plano para ambientar la trama. Es un film noir, en cierto modo. Es una película negra, es un film noir. Es una película de suspenso. Es un thriller, ¿verdad? Thrill es escalofrío, estremecimiento. A thrill. Cuando el género norteamericano, que se llama thriller, son películas escalofriantes, estremecedoras, a menudo de gran violencia o de misterio o de terror, no deja de ser eso. Es una película de suspenso, igual que podría serlo cualquiera de Alfred Hitchcock. Entonces, ve lo que llevamos. Romance, política, historia, film noir, suspenso. Y es una película épica también. Esto es muy importante. Casi más que romántica, que es profundamente romántica, es también épica. ¿Por qué es épica? Porque el valor del heroísmo cuenta mucho. Y desde el momento en que vos metes a los héroes en la película se hace épica. Es una película en que muchas personas sacrifican cosas de sus propias vidas en aras de una causa superior, a saber, derrotar las fuerzas nazis, ¿verdad? Entonces es épica porque supone gran sacrificio. Finalmente, diría yo, tiene algo de comedia, hay humor en Casablanca, y una cosa más, es una tragedia. Es una película tragedia, y te voy a decir por qué, Faustino. ¿Por qué no la llamo un drama sino una tragedia? Es porque obedece al principio de la gran tragedia griega de Sófocles, Esquilo, Eurípides. ¿Qué es lo propio de la tragedia? En la tragedia, y esto es lo que la hace terrible, se encuentran, colisionan, chocan dos intereses y dos visiones de mundo antagónicas. Y lo que es terrible es que las dos son válidas. La tragedia no es maniquea. En el maniqueísmo es muy fácil ir con los buenos contra los malos, pero en Casablanca todo el mundo es bueno. Riggs es bueno, Ilse Lund es buena, Paul Henry es bueno. Y simplemente los intereses de Rick y los intereses de Víctor Laszlo, igualmente legítimos, uno porque amaba a Ingrid Bergman, el otro porque era un héroe de la resistencia checa. Los dos puntos de vista colisionan, y los dos son válidos, los dos son loables y los dos son dignos de admiración. Ahí es donde viene la tragedia. En un drama vos podés ser más maniqueo y tener villanos contra buenos, pero aquí todos son buenos. Yo comprendo a Víctor Laszlo, comprendo a Ingrid Bergman y comprendo a Humphrey Bogart, y voy con los tres. El problema es que los intereses, repito, todos ellos legítimos, chocan. El único malo así acartonado, maniqueo, es el capitán Strasse, el alemán, ¿verdad? Que es casi una caricatura de lo que es un alemán nazi feroz, de la Wehrmacht, ¿verdad? Represivo, terrible. Ese es un villano casi de fábulas, ¿verdad? Todos los otros personajes están ahí, y por eso es una tragedia, porque sus causas son todas dignas de ser tenidas en cuenta, son causas justas. Simplemente hay un choque terrible, ¿verdad? Como en Antígona, por ejemplo. En Antígona, la perspectiva de Antígona es muy noble y muy bella. Ella quería que su hermano Polínices fuera enterrado según los ritos de inhumación antiguos, con todos los honores, etc. Y Creón, que era el gobernador, consideraba que no debía ser enterrado de esa manera por una serie de razones, etcétera, etcétera. Y tanto Creón o Creonte como Antígona tienen razón. Tienen razón. Uno tiende a irse con Antígona porque Antígona era una adolescente, rebelde, ¿verdad? Y testaruda, idealista además. Creonte era un gobernador ya más mañoso, colmilludo y más corrupto. Pero cuando ves los puntos, cuando Creonte se defiende
de los ataques de Antígona, vos ves que Creonte tiene su razón. He has his point. Tiene su razón. Y le dice a Antígona, para ti es muy fácil jugar de idealista. No has vivido nada. No sabes lo que es ser un gobernador y tener 50,000 súbditos a los que tienes que tener contentos porque si no te hacen un golpe de estado y te decapitan. Y tiene razón Creonte y tiene razón Antígona. Entonces el desenlace solo puede ser trágico. Entonces he ahí la línea de fuerza principal de Casablanca. Y sí, es una película profundamente épica. Jack, ¿por qué te conmueve tanto tocar la pieza, saber de Casablanca, hablar? Te pones así eufórico, temblas, el amor te toca, piel sobre piel, estás todo así, se te paran los pelos. ¿Por qué, Jack? Decime por qué. Mira, ¿por qué? He visto Casablanca 100 veces. Es el tipo de película, atención, es el tipo de película que se hace más bonita con el tiempo. Sí. Cada vez te parece más bella. Sí, es un fenómeno curioso. Hay grandes películas que no producen eso. Sí. Y Casablanca, que es menos que esas, sin embargo, produce eso. Un enamoramiento siempre remozado, siempre. Cada vez te gusta más y te va gustando por diferentes razones. La primera vez que la ves, lo único que te importa es la dimensión romántica. Que por favor, que Humphrey Bogart se quede con Ingrid Bergman, porque eso es lo que todos queremos. Y eso es lo que te importa. La segunda vez te empieza a importar más el subtexto político e histórico. La tercera vez te impresiona más la epicidad, el heroísmo y el sacrificio de que son los personajes. Después empiezas a apreciar los elementos de suspenso, los elementos de film noir. La película, cada exposición a la película le vas encontrando estratos nuevos. Por eso es que no se agota nunca. Mencioné varias cosas que es Casablanca, ¿verdad? Romance, épica, trágica, histórica, política, film noir, película de suspenso, hasta comedia por momentos, pero se me escapan sin duda otras cosas, ¿verdad? Entonces Casablanca es como que reúne el espectro total de las emociones humanas. Pero la primera vez que uno la ve, francamente, lo único que a uno le interesa es que esa bellísima Ingrid Bergman se quede con Humphrey Bogart, ¿verdad? Sí. Y fíjate que hasta el último momento, los guionistas de la película, los hermanos Epstein y Howard Koch, y el director, Michael Curtiz, ya vamos a hablar de ellos, hasta el último momento pensaron si Ingrid Bergman debía quedarse con Humphrey Bogart. Pensaron en matar a Víctor Laszlo, el personaje de Paul Henreid, para que quedara libre Ingrid Bergman de casarse con Humphrey Bogart. Pensaron no en matar a Víctor Laszlo, sino en mandarlo al exilio y que Ingrid Bergman se casara con Humphrey Bogart. Pero, podés creerlo, en 1942 intervino el Código Moral y la censura prohibiendo que una mujer casada con Víctor Laszlo se uniese de manera adúltera con el dueño de un casino y de una cantinilla cualquiera que era Humphrey Bogart. Entonces, por razones morales, para la salud moral de la sociedad, intervino el eterno código y prohibió que Ingrid Bergman se casara con Humphrey Bogart, a menos de que matasen a Víctor Laszlo. Entonces Humphrey Bogart era una viuda, Ingrid Bergman era una viuda. Entonces, ahí sí lo hubieran aguantado. Vieras cómo intervino la censura. Quitaron todas las alusiones a que Ingrid Bergman hubiese dormido con Humphrey Bogart durante su romance parisino de 1940. La película se supone que acontece en el 42. Quitaron todas las alusiones directas, explícitas al romance de ellos en París. Dejaron que la gente entendiera que habían dormido juntos de una manera implícita, de una manera elíptica, no de una manera directa. Todos podemos suponer que durmieron juntos, pero la censura cortó todas las líneas donde se hablaba más de la cuenta de ese romance. Y de París se limitaron en la película a poner unos flashbacks
unos pequeños flags donde se ven lugares icónicos de París, cafés muy conocidos, el Arco de Triunfo, la Torre Eiffel, es decir, cosas muy icónicas, tomas que hicieron de París para insertarlas, nada más. De ese episodio de la vida de Ingrid Bergman prefiere no el director, la censura quiso borrar todo lo posible, ¿verdad? Es que qué horror. Cuando llega Ingrid Bergman al café de Rix, al Rix Café Américain se llamaba, recordemos que Casablanca y Marruecos era una colonia francesa, o como ellos lo decían eufemísticamente, perifrásticamente, era un protectorado francés. Era una colonia francesa explotada como todas las colonias, subyugada como todas las colonias. Entonces, cuando llega Ingrid Bergman, le dice al negrito, a Dooley Wilson, le dice, Sam, play as time goes by, play it for me, play as time goes by. Nunca le dice, lo que la gente cree mal, nunca le dice play it again, Sam. No le dice eso. Play it again, Sam es el título de la parodia que hace Woody Allen en los 70s, donde él habla con la sombra de Humphrey Bogart y él quiere ser un Humphrey Bogart y es un inútil y un ridículo y aquello es un desastre y todos sus intentos de hacer de seductor fracasan de manera aparatosa. ¿Ves? Esa se llama Play It Again, Sam, pero esa línea no se usa nunca en la película. Entonces, cuando empieza nerviosamente, Dooley le grita a tocar la pieza, sale furibundo de la cocina Humphrey Bogart y le dice en el idioma original, "What the hell are you playing?" Pero what the hell significa ¿qué demonios estás tocando? La censura intervino y que quitó la palabra demonios. Entonces reescribió la línea. Te dije que nunca tocaras más esa pieza. Te dije que nunca más en tu vida tocaras esa pieza. Y él se queda así. Y entonces ahí descubre Humphrey Bogart que Ingrid Bergman estaba ahí, que fue ella la que le pidió a Dooley que tocara la música. Entonces, de la censura cortó mucha cosa, muchas líneas de tipo erótico y amoroso entre Humphrey Bogart y Ingrid Bergman fueron cortadas, fueron censuradas. Lo digo con el dolor del alma, me sangra el corazón al decirlo. Detesto que la censura se meta a tijeretear una película, sobre todo por razones que hoy en día son risibles. Ok, Ingrid Bergman estaba casada, pero se había ya asumido como viuda porque Víctor Laszlo desapareció en un campo de concentración nazi, en un lager. Ella lo creía muerto, ya lo había enterrado en su corazón. De pronto Paul Henry escapa del campo de concentración. El gran resistente checo legendario de la resistencia, Víctor Laszlo, escapa del campo de concentración y vuelve a buscar a Ingrid Bergman. Entonces Ingrid Bergman descubre que no está viuda, que su esposo está vivo. Entonces su deber evidentemente es seguir al lado de su esposo combatiendo por la valiente causa de la lucha contra el régimen nazi. ¿Ves? Así las cosas, era inconcebible que Ingrid Bergman tuviera un romance con Humphrey Bogart que fuese demasiado explícito. Entonces la censura recortó todo eso. Además, acordate que Ingrid Bergman tenía su historia, ¿verdad? Sí, su historia Ingrid Bergman personal. tenía su historia porque era una mujer ya estigmatizada por el romance que tuvo con Roberto Rossellini, o iba a ser pronto estigmatizada por el romance con Rossellini, que lo dejó tirado a su esposo, que era un distinguido médico sueco. Ella era sueca, y se casó con Rossellini, tuvo con Rossellini a Isabella Rossellini, y cuando Ingrid Bergman llegó a los Estados Unidos, básicamente la consideraban una destructora de hogares, una arpía, una bruja. Le sacaron, va de retrocede Satán. Es una sociedad pacata, una sociedad mojigata e hipócrita, que exigía de sus celebridades, de sus actores y actrices célebres, exigía prácticamente una vida de santos, lo cual es ridículo. Eso generó tanto dolor, Faustino, todos los grandes actores que eran homosexuales
Mira, Cary Grant, Randall Scott, Walter Pidgeon, Raymond Burr, Montgomery Clift, James Dean, Rock Hudson, por supuesto, Sal Mineo, tantos, o mujeres que eran también lesbianas, tuvieron que vivir dobles vidas. Claro. Haciendo casorios de mentirillas con la secretaria o la asesora de imagen para ocultar su doble vida. Fue muy duro, muy duro vivir en ese Hollywood de esa época. Entonces, bien, Casablanca salió con un reparto magnífico: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, y luego unos actores de reparto de gran nivel: Peter Lorre, Claude Rains, Sidney Greenstreet y Dooley Wilson, que es el negrito del piano, que toca A Stamp Goes By, que es lo que acabo de tocar. Pero fíjate, fue una película relativamente de bajo presupuesto. Fue una película de bajo presupuesto creada sin mayores expectativas. La Warner Brothers nunca creyó que la película fuera a ser un mega éxito. Nunca creyó. La sacaron como una camada entre otro montón de películas. Mira, toda fue filmada en interiores, toda fue filmada dentro del estudio. Se construyó una serie de calles que pareciesen vagamente marroquíes, que evocaran un poco Casablanca, todo dentro de un estudio. Solo la escena final del aeropuerto, donde necesitabas una pista y un avión, solo esa escena se hizo en el aeropuerto Van Nuys de California. Se hizo on location, como se dice hoy en día, en locación. Solo esa escena. Y luego introdujeron algunos shots casi turísticos de París para evocar en flashback, en analepsis, el romance de Rick y de Ilsa Lund. Cierto. Eso es todo. Esos shots que ves en París, donde no los ves a ellos, y el desenlace en el aeropuerto fueron filmados en sus lugares. Todo lo demás fue hecho dentro de un estudio. Entonces, película, no te diré low budget, pero de presupuesto relativamente modesto y sin muchas expectativas. Ingrid Bergman, al llegar a Estados Unidos, solo había hecho una película memorable, muy linda, que se llama Intermezzo, donde ella es la pianista que acompaña a un gran violinista de concierto que es el actor Leslie Howard. Leslie Howard, para que lo ubiquen, es el actor del que se enamora Vivian Leigh en Lo que el viento se llevó. Mientras que Clark Gable la cortejó durante toda la película sin éxito, Vivian Leigh estaba enamoradísima de Leslie Howard, que se llamaba Ashley en Lo que el viento se llevó. Sí, pobrecito, Leslie Howard murió en un accidente de avión terrible sobre el océano. En plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, muy bien. Jack, íbamos cuando Humphrey Bogart llega a donde Sam y le dice: no toques más esa pieza, y mira a Ingrid Bergman, y entonces se enfocan de nuevo a Bogart y se empieza a transformar el rostro. Se pone lívido. Impresionante. Se pone lívido. Sí, se le contraen los músculos de la frente. La boca hace un pequeño gesto como de amargura, como de impacto. Y el rostro de Ingrid Bergman, los close-ups magistralmente usados. El rostro de Ingrid Bergman, esto es un detalle que atañe a la cinematografía, que fue magnífica de la película, la fotografía de la película. El rostro de Ingrid Bergman siempre, y eso lo notas, siempre lo sacaban con una especie de gasa, como con un vaporcito luminoso, como con un aura luminosa. Cierto. Era una gasa. Eso era artificial, no es que ella dimanara esa luz. Por otra parte, le ponían unas lucecitas directas a los ojos para que los ojos le brillaran más y se vieran más húmedos y más, ¿ves? Es que no solo era ella una gran actriz, es que también la fotografía la ayudaba mucho, ¿verdad? Claro. Eso hacían, por eso todas las escenas con Ingrid Bergman te arrancan el corazón, porque vos aquí ves a aquella mujer y ese halo le da algo como sagrado.
casi virginal, ese fulgor en los ojos habla de su sensualidad ardiente, más bien, y la forma en que la fotografían, ella exigió que siempre la fotografiaran del lado izquierdo de la cara, porque ella estaba convencida de que su perfil izquierdo era mejor que el derecho. Entonces, salvo los planos frontales, usaban el perfil izquierdo. Y la idea era transmitir la impresión de una mujer inefablemente triste, dulce y tierna. Entonces, entre la luz, los ángulos de la izquierda y las lucecitas entre los ojos y ese nimbo que le ponen, esa especie de atmósfera gaseosa, como si ella viniera rodeada de su propio microclima, hacen de Ingrid Bergman una aparición mágica. Cada vez que la ves en un primer plano te quedas sin aliento. Esa es la mujer más bella del mundo, esta era la mujer de mi vida. ¿Qué hice yo naciendo en 1962 en San Francisco de los Ríos, Costa Rica? Esto fue un error. Pero la verdad es que Ingrid Bergman era una mujer muy difícil, de un carácter muy irascible, muy primadónica, se hacían las cosas solo como ella quería, y era díscola con los directores. Era difícil, ¿no? Esa carita engaña. Claro, esa carita engaña. Claro, amigos. Claro. Pero te enamoraste de ella. Totalmente. Mitomaniáticamente. No. Tenía sueños con ella y todo. No. Una cosa tremenda. El guión de Casablanca está tomado de una obra de teatro, de Murray Burnett, una obra que nunca fue producida, nunca fue montada. Y el guión quedó ahí suelto. Una obra de teatro que nunca se montó. Entonces, alguien encontró el guión y se lo mandó a Michael Curtiz y a la Warner Brothers para hacer una película. Y en efecto, compraron los derechos de autor sobre el guión y lo hicieron. Entonces, cuando los hermanos Epstein y Howard Koch reciben el Oscar a mejor guión, es a mejor guión adaptado, no a mejor guión original. Mejor guión adaptado porque se basaron en la obra de teatro nunca estrenada. Casablanca se hizo acreedora a 8 nominaciones y ganó en 3 categorías. Como mejor guión adaptado, como mejor director para Michael Curtiz, y la tercera como mejor producción, que se la llevó Hal Wallis. Y Warner Brothers, que era casa productora y distribuidora de la película. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman y Claude Rains fueron nominados como mejores actores, pero no lo ganaron. Quedaron en la nominación. Seguimos adelante, muy bien. Entonces, los personajes son muy cercanos a la persona que nosotros conocemos de los actores. Esa es gran parte del éxito. El director Michael Curtiz, como dirían en teatro, le regaló los personajes a los actores. Humphrey Bogart siempre había hecho papeles de hombre amargo, cínico, desencantado, pero noble, romántico, pero herido, que arrastra un pasado, ¿verdad? Le regalaron el papel. Ingrid Bergman, siempre una mujer entre dos amores, problemática, confusa, sufriente. Paul Henreid, siempre actores de personaje nobilísimo, de héroe, de todo. Hizo una película notable sobre Robert Schumann, que es uno de mis compositores que más amo, que se llama Song of Love, Canción de Amor. La hizo allá en 48, por ahí. Encarnó a Robert Schumann en la única película biográfica sobre... Hay otra con Nastasia Kinski, que hace de Clara Vick. Sí, Paul Henreid hizo de Robert Schumann, con todo su terrible descenso a la locura y lo que tuvo que luchar por su amada Clara Vick, Clara Schumann, que la interpretaba en esa película Song of Love, Katharine Hepburn. Entonces era Paul Henreid y Katharine Hepburn en esa película Song of Love, que vino después entonces a Paul Henreid también le regalaron al papel. Peter Lorre, que hacía de rufiancillo, de malandrín, de enfermo mental, de psicópata, de ladroncillo callejero,
le regalaron el papel porque tenía la cara de eso, ¿verdad? Claro. Claude Rains, que siempre hizo papel de malvado, corrupto, de nazi en la película Notorious de Alfred Hitchcock, junto a Ingrid Bergman, también ahí estaba con Ingrid Bergman. Claude Rains le regalan el papel del inspector Louis Renault exactamente como se escribirían los carros Renault. Louis Renault, el capitán de Francia, del régimen de Vichy, para ser más exactos, porque Marruecos estaba bajo el régimen de Vichy. Marruecos, como todo el Magreb es la parte noroeste de África. Ahora vamos a ver en qué países concretos consiste. Estaba bajo ocupación nazi. Estaba bajo el régimen de Vichy. ¿Qué era el régimen de Vichy? El régimen de Vichy era un régimen que había instituido en Francia el mariscal Pétain, que había sido héroe de la Primera Guerra Mundial y deshéroe en la Segunda Guerra Mundial, donde traicionó a Francia y se alió con Alemania. Terrible. Y creó un régimen de Vichy que no era el de Charles de Gaulle, que estaba exiliado en Inglaterra. Ese régimen de Vichy era la mitad de Francia, era colaborador con los alemanes y terrible para los judíos. ¿Ves? Y en Marruecos y en los territorios franceses, en las colonias francesas de África, ya estaban todas bajo ocupación nazi. Fue lo que hizo Rommel, el zorro del desierto, el nazi que se ocupó justamente de enfeudar todas esas posesiones francesas en el Magreb. Entonces, Louis Renault es el típico capitán podrido, corrupto, cínico. Vendía las cartas para salir del país, vendía los favores políticos, vendía los salvoconductos a cambio de servicios sexuales. Esa es otra cosa que la película corta, porque en el guión original Louis Renault era un viejo extorsionista que pedía favores sexuales a cambio de papeles cruciales para gente desesperada que quería huir del horror nazi para irse a América, saliendo generalmente por Portugal, por Lisboa, de Lisboa a Nueva York, que ese era el vuelo típico, o saliendo de Londres, esa era la otra opción que tenían. Entonces, Louis Renault, asqueroso, ¿verdad? Podrido, en la obra original, y hay tintes de eso en la película, nos dan a entender que el capitán Renault, Claude Rains, era bisexual. Incluso le hace hasta ojitos a Humphrey Bogart en algún momento. Sí, era bisexual, Claude Rains, pero eso sería lo de menos. El problema es que extorsionaba sexualmente a los suplicantes. Por favor, deme un salvoconducto que mi marido lo van a fusilar mañana, queremos huir esta noche. Y él decía, sí, pero si usted, ¿verdad?, me hace esto o lo otro, o se deja hacer aquello o lo demás. Era un asco Claude Rains. Por cierto, Claude Rains era muy bajito en la vida real, muy bajito, e Ingrid Bergman muy alta. Acuérdate que era sueca. Lo que es más, Ingrid Bergman le llevaba a Humphrey Bogart 5 centímetros de diferencia en estatura, cuando el gran héroe de la película es Humphrey Bogart. Entonces, en las escenas en que están juntos, Humphrey Bogart al lado de Ingrid Bergman, que son muchas, al pobre Humphrey Bogart lo tenían que subir sobre unos ladrillos, hacía las películas encaramado en unos ladrillos para que se viera un poquito más alto que Ingrid Bergman. Ve los absurdos del machismo, Faustino. Sí, ve lo que era la concepción del héroe hollywoodense. Tenía que ser más alto que la dama, que la muchacha. El muchacho de la película, como decías antes, tenía que ser más alto que su novia. Dios libre, al revés. Era aberrante, era terrible. Claude Rains, que era por poco enanito, ¿verdad?, cuando está cerca de Ingrid Bergman le llegaba, yo creo que al ombligo. A Claude Rains le tuvieron, no que poner ladrillos, una tarima. Una plataforma. Le pusieron una tarima, una plataforma. Y fíjate que lo peor de todo es que ya sabiendo eso, cuando yo vi a Claude Rains interactuar con Ingrid Bergman en Notorious de Hitchcock, me fijé.
y se ve claramente, viene Claude Rains caminando y se ve claramente cuando se sube en la tarima y gana de pronto gana como medio metro de alto. Medio metro. Sí, sí. Está Ingrid Bergman de pie, viene Claude Rains, que era el nazi que la estaba matando y asesinando poco a poco, como iba un enanillo, ¿verdad? Haciendo de nazi perverso a llegarle a Ingrid Bergman por el ombligo. Sí, No, tenía que ser amenazador. Entonces ves que viene Claude Rains y de pronto lo ves que ¡frum! Sube de altura, que es donde se monta en la tarima para quedar a la altura de Ingrid Bergman. Cosas que uno suele no saber, pero bueno, para que veas lo que es la percepción de los personajes, ¿verdad? Entonces, claro, a todo mundo le regalaron el papel. Les dieron los papeles que eran especialistas en representar. Sí, ya Humphrey Bogart en El Tesoro de la Sierra Madre era el mismo papel de Casablanca, un hombre amargo, resentido, cínico, temiendo que le fueran a robar todo el oro que él había conquistado. Él se especializaba en esos papeles, ¿verdad? Sí. Y le quedaban muy bien, le quedaban claro perfectos. Claro que sí. Bueno, Casablanca supuestamente acontece en 1943. Ingrid Bergman o Humphrey Bogart, que se llama Rick Blaines, tiene un café en Casablanca, un café que se llama Rick's Café Américain, en francés, porque de nuevo, Marruecos era un protectorado francés. Rick está ahí como un expatriado. Rick no tiene nada que ver ni con los franceses ni con los alemanes, es un gringuito, está ahí. Muy bien, cuando le preguntan cuál es su definición de su profesión, él se define como tomador. Yo soy un bebedor, dice, y no arriesgo mi pescuezo por nadie en el mundo, dice. Ve el cinismo, ¿verdad? Cuestión de traficar cartas, salvoconductos, ayudar a la gente. No me vengan a mí a molestar. Yo soy un tomador, esa es mi profesión, y no arriesgo mi pescuezo por nadie en el mundo. Pero él evoluciona, él cambia esa perspectiva en la película. Sí, lo que tenía era un nightclub que se llamaba el Rick's Café Américain. De hecho, la obra de teatro en que está basada Casablanca, de donde sacaron el guión, se llamaba Everybody Comes to Rick's. Todo el mundo llega a buscar a Rick's. Everybody comes to Rick's. Todo el mundo llega al café de Rick's. Así se llamaba la obra de teatro, nunca montada. Sí, Casablanca era a la sazón, pues un pueblo, una ciudad llena de espías, de rufianes, de traicioneros, de ratas soplonas, de delatores, que vivía bajo el nerviosismo terrible de la bota nazi, donde en efecto se trasegaban documentos para poder viajar fuera de Europa e irse a América. Es correcto históricamente. Eso era la Casablanca, ¿verdad? De tiempos de y con muchos héroes de la resistencia francesa. La Résistance francesa, que fue una página muy épica de la historia de Francia, ¿verdad? Alemania ocupa Francia, pero no deja nunca de operar la resistencia. Entre ellos, grandes intelectuales, para no ir más lejos, Sartre, fueron miembros de la resistencia. ¿Ves por qué te digo que la película también califica como cine épico? Claro. En cierto sentido. Sí, bueno, y hay elementos, hay elementos de comedia. Esa frase de Rick: mi profesión es borracho y no arriesgo mis pescuezos por nadie. Después cambia cuando se entera de que Ingrid Bergman viene, por favor, a rogarle, a humillársele, porque Ingrid Bergman sabe lo que le hizo. Claro. Lo dejó plantado en la estación de tren bajo un aguacero con los tiquetes en la mano, listo para abordar el tren en París, para irse a América, sin decirle nada, lo dejó plantado. Claro. Y eso le rompió a Rick el corazón. Claro. Eso lo convirtió en un borracho, en un fumador, lo mandó a ser propietario de una club, un aventurero en Casablanca, ¿verdad? Claro. Y él no sabía, el que yo creo que había abandonado. Cuando Ingrid Bergman le explica lo que había pasado,
que ella creía que Víctor Lalo estaba muerto, después lo encontró que se había escapado de un lager, de un campo de concentración, seriamente enfermo, seriamente herido, y ella se aboca a cuidarlo y a que sane para que Víctor Laszlo, el gran resistente checo, Paul Henry, siga su gran, importantísima y épica campaña política, militancia política contra los nazis. Ingrid Bergman ve que su deber, si no su corazón, que estaba más cerca de Rick que de Víctor Laszlo, aquí viene el elemento sacrificio. Si no su corazón, su mente comprende que éticamente sería miserable dejar abandonado a aquel gran hombre, héroe de la resistencia y esposo, dejarlo tirado por Humphrey Bogart. Es decir, la decisión de Ingrid Bergman es profundamente ética, profundamente humana. Pobrecito, salió por dentro Humphrey Bogart, salió por dentro, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahí es donde está el elemento trágico de la película. Aquí nadie actuó con mala intención, nadie quiso perjudicar a nadie, no hay malos, hubo un malentendido, se creyó que Víctor Laszlo estaba muerto, pero resulta que no estaba muerto, resucita de pronto. Y aparece, y claro, Ingrid Bergman sigue siendo su esposa, no ya su vida, y tiene que decidir. Tiene que decir con cuál de los dos hombres va a seguir compartiendo su lecho el resto de su vida. Fíjate que Casablanca fue una película hecha de una manera muy curiosa. Se empezó a hacer a la carrera, para que coincidiera con las grandes gestas militares del general Patton, del gran Patton, de George Patton, el gran militar estadounidense, que había entrado en África del Norte para expulsar a los nazis de las colonias francesas del Magreb, cosa que hizo sensacionalmente. Patton fue un héroe en la Primera Guerra Mundial, fue un héroe en la Segunda Guerra Mundial, y mucho antes del desembarco en Normandía, y mucho antes de la total ya y absoluta entrada de lleno de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ya había Patton expulsado de África del Norte a los nazis y dejado que esos países siguieran siendo colonias francesas. Entonces era muy importante sacar Casablanca en la época en que Patton era un héroe nacional. Hay una película muy buena de Patton, se llama Patton, con ese formidable actor que es George C. Scott. Sí. La película de 1970, le dieron el Oscar a George C. Scott, pero George C. Scott era tan bilioso que se negó a irlo a recibir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allá en los tempranos 60 había hecho una película de Otto Preminger que se llamaba Anatomía de un crimen, Anatomy of a Murder, donde él hacía del abogado, del fiscal, del prosecutor, hostigando a la pobre de Lee Remick en el banquillo de los acusados. Hace un maravilloso papel, pero no le dieron el Oscar. Entonces se enojó para siempre y por toda su vida con la academia, y cuando le dieron el Oscar en el 70 por Patton, nadie fue a recoger, ni siquiera mandó a alguien a recogerlo. Se quedaron con el Oscar en la mesa, y ¿dónde está George C. Scott? Bueno, pasemos al siguiente candidato en la categoría de mejor vestuario. No sé qué disimularon y George C. Scott no fue. Bueno, eso es una digresión. Sí, apuraron el montaje apuraron el estreno de Casablanca para que coincidiera con el gran éxito de los Estados Unidos en las campañas, en lo que se llamó la Misión Antorcha del general Patton en el 42, liberando de la ocupación nazi a las colonias francesas. Era muy importante. Y también porque a principios del 43 hubo una reunión cumbre, ni más ni menos que entre Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt, que tuvo lugar en Casablanca. Tuvo lugar ya en la liberada Casablanca, que era una ciudad, no es la capital de Marruecos. La capital de Marruecos es Rabat. Pero Casablanca es la ciudad más grande. Al día de hoy es una megalópolis. Es una ciudad con millones de habitantes, y muy moderna y muy bella. Nada que ver con la Casablanca de Humphrey Bogart. Entonces, ves, aprovechando la coyuntura política, el triunfo de Patton contra los nazis en África del Norte, y la reunión cumple de Churchill y Franklin Delano Roosevelt en Casablanca,
para darle más publicidad a la película, corrieron para estrenarla en esas fechas. Entonces empezaron a filmar la mitad del guión sin tener la segunda mitad. Entonces los actores no sabían cómo se iba a desarrollar la película, no sabían cuál era el desenlace de la película, nadie sabía. Faustino, nadie sabía. Y los guionistas, los dos Epstein y Howard Koch, los guionistas, no trabajaron de consuno, ni se dieron. Trabajaron separadamente, individualmente, y trajeron propuestas diferentes. Y después tuvo que agarrar a Michael Curtiz y hacer una ensalada de elementos de un guión con elementos de otro guión, con elementos de otro guión, y terminó así Casablanca. Por eso es una película formalmente multiforme, pertenece a tantas formas, para que veas cuántas cosas son producto del azar a menudo en las obras maestras. La Casablanca es exactamente lo contrario de lo que hablábamos antes, del cinéma d'auteur, del cine de autor. Caso de Hitchcock ocasionalmente y de Stanley Kubrick. No, en Casablanca todo el mundo fue importante. Michael Curtiz, el productor Hal Wallis, lo que aportaron los actores, lo que aportó el luminotécnico, los guionistas fueron fundamentales. Es una película hecha en equipo. El director era, era el director de orquesta, pero el director no es enteramente Michael Curtiz. Es una película realmente hecha en equipo, no es cine de autor. Muy bien, entonces, entra Ilsa Lund y sale Rick y la ve y le dice, ¿cómo es posible? De todos los apestosos huecos que hay en el mundo, tenías que venir precisamente a mi casino. Le dice. Habiendo tantos huecos miserables en el mundo, casinos y balas, tenías que venir a mi casino en Casablanca. A Casablanca. Claro. Entonces, Ingrid Bergman le explica lo que sucedió. Le explica que lo sigue amando, que lo amará siempre, pero que su deber era permanecer al lado de su resurrecto, entre comillas, esposo, Víctor Laszlo. Pronto entra Víctor Laszlo al café de Rick. Los dos vienen a rogarle a Rick que le consiga unos salvoconductos para huir a América, porque los nazis estaban sobre Víctor Laszlo. Era un escapado de un lager, de un campo de concentración. Le llevaban unas ganas terribles, ¿verdad? Sí, el Play It Again Sam, ¿verdad? Que comienza tocando. Es bellísima, sí, es bellísima. Dale otro toquecito, dale otro toquecito ahí. Dale. ¿Quieres que la toque de nuevo? Dale. Para eso estamos, estamos. Con todo gusto. Sí, no falta nada, no faltaba más.
Jack, una cosita. La toco mejor que Dooley Wilson, pero no la canto mejor que Dooley Wilson. Jack, antes de se olvide, Faustinito, el negrito Dooley Wilson no era pianista, era percusionista. Y cantante. Claro. Y con una voz un poco gangosilla, pero buen cantante. Lo que era percusionista. Él está pretendiendo tocar piano. Pretendiendo, faking, fingiendo. Lo que pasa es que qué tirada para los músicos, para los pianistas, uno siempre nota cuando el actor no está tocando, sino que le ponen una banda sonora y él solo hace la payasada. Claro. Y yo me doy cuenta, por desgracia, que él no está tocando, porque nadie puede tocar así, echado para atrás cantando. No por lo menos, no por lo menos en ciertos pasajes complejos, ¿verdad? Tendría que ser, no sé, ahí me doy yo cuenta inmediatamente que él no es el que está tocando, pero poco importa, esos son entretelones que les cuento, chismes que les cuento. Me decías, Faustinito. Jack, ¿cómo nace esa pieza? ¿Qué sabes de esa pieza? Ya vamos. Ya vamos. A veces me adelanto, pero es que No, pero ya vamos, claro que sí. Me emociona. Un paréntesis, entonces, Jack. Paréntesis. Fíjate vos que habías dicho que cuando Jack recibe Humphrey Bogart recibe la nota en la estación de tren y está lloviendo y se le moja la nota. Y se derriten las letras. Sí, es impresionante. Fíjate que cuando yo tenía 17 años, a mí esa película me impacta mucho porque cuando yo tenía 17 años me quedé de ver con la Huila allá en la Fichel, allá por el Correo, en una esquina, estaba lloviendo y con unas flores y ella nunca llegó. Fíjate, ¿conservaste esas flores dentro de algún libro? No. Hice curiosamente lo que hizo Humphrey Bogart. Las reventé contra el piso y me fui bajo la lluvia. Pero después te apareció Ingrid Bergman bajo la forma de Adelanita. No. ¿Quién puede querer más que eso? No llores mucho, porque has sido muy afortunado, ¿verdad? No, he sido muy afortunado, pero que no lo sepa Adriana, porque si no se me monta. Adelante, Jack. El argumento de Casablanca es muy simple. Es básicamente, como decía el crítico Roger Ebert, un gancho para colgar los sentimientos. Claro. Todo es un gancho. Entonces, atención a esto, amigos, es muy importante. Ya habíamos hablado en programas anteriores de lo que era un MacGuffin. El MacGuffin era ese objeto, esa especie de fetichistamente buscado objeto que es un pretexto apenas, es un pretexto para poner en acción toda la película. Claro. Los $40,000 que se roba Janet Leigh en Psicosis es un pretexto. La película no es sobre ladrones de bancos. No es.
Es un pretexto para mandar a Janet Leigh al Bates Motel para que encuentre a Anthony Perkins y pasen los horrores que pasan. De hecho, el dinero se pierde entre el carro cuando se va en el suampo, ¿ves? Claro. Entonces Hitchcock nos engaña haciéndonos creer que vamos a ver una película sobre una muchacha que se roba plata, y el MacGuffin, la plata, es apenas un pretexto para poner en marcha. Hablamos de aquel diamante formidable, le cœur de la mer, el corazón del mar, que en Titanic, de James Cameron, es el MacGuffin. Toda la exploración que hacen para bajar al Titanic era para tratar de encontrar el MacGuffin, ese es el corazón de la mer, en la habitación que había ocupado Kate Winslet en el viaje. Por eso traen a la viejita, ¿verdad? Que es Kate Winslet ya viejita. Gloria Stewart, que hace un magnífico papel en su ancianidad extrema. En Casablanca, ¿cuál es el MacGuffin? ¿Qué es lo que pone en acción el interés de toda la gente? ¿Qué es lo que hace que Ingrid Bergman tenga que ir a buscar a Rick en el Greek Café? Es las cartas. Las cartas. Claro, los salvoconductos. Claro. La película no es una historia de salvoconductos. La búsqueda de los salvoconductos es un mero pretexto para que Ingrid Bergman tenga que ir a buscar a Rick al Greek Café, humillarse a sí misma, yéndole a suplicar a Rick que le dé los salvoconductos, porque su igualmente sórdido amigo del casino rival del de Rick's, el Perico Azul, que lo dirigía aquel rufián, Sidney Greenstreet, se llamaba el actor, otro que le regaló el papel. Sidney Greenstreet había regado la bola en todo Casablanca de que Rick's tenía unos papeles, unos salvoconductos. En efecto, los tenía. Esos papeles se los había robado el bichillo de Peter Lorre, se los había robado a unos correos, a dos miembros del correo alemán, asesinándolos y robándoles los salvoconductos para venderlos a precios altísimos. Entonces van a parar, Peter Lorre se los da a Rick para que los mantenga ahí, mientras él encuentra con quién comercia. Peter Lorre es siniestro. Peter Lorre es una chusma, es un ladroncillo y asesino que capitaliza y hace dinero con la angustia inexpresable de los que querían salir de ese infierno que era la Europa y la África nazi. Es perverso. Por dicha, Louis Renault, el capitán de la policía, que no es menos corrupto, tal vez hasta peor, lo termina matando de un balazo. Lo arresta y lo matan de un balazo. Cuando anda corriendo Peter Lorre, que llega desesperado buscando a Rick, Rick, ábreme la puerta, Rick, y le disparan y lo matan. Es lo que se merecía. Peter Lorre, gran actor, con sus ojos saltones y esa vocecilla así. Tenía una vocecilla así. Mr. Rick, I have the letters for you. I have the letters for you. They're very valuable. Take good care of them. Take good care of them. Así, y aquellos ojos, una voz como de serpiente, una voz sibilante, con mucho aire, ¿verdad? No se perdía Peter Lorre. Era un gran actor. Ahora vamos a hablar de él. Entonces, las cartas te mandan de Casablanca a Portugal y de Portugal a América, y se obtenían en el mercado negro en Casablanca. Los obtenía Peter Lorre, que hace el papel del señor Ugarte. Así se llama, Ugarte. Entonces, bueno, Humphrey Bogart comprende que Ingrid Bergman siempre lo ha amado. Humphrey Bogart pretende inicialmente usar las cartas para huir a América con Ingrid Bergman y que a Víctor Laszlo se lo lleve el diablo. Eso es lo primero en lo que piensa Humphrey Bogart, en huir con Ingrid Bergman. Monta toda una charada en la que pretende que se va a ir con ella, cuando en realidad ya había heroicamente decidido darle las cartas a ella y Víctor Laszlo, y él quedarse en Casablanca. Y ahí viene el sacrificio, el elemento sacrificio del que hablamos. De hecho, acordate que para desconcierto de todos los espectadores, sale Humphrey Bogart con un revólver apuntándole a Víctor Laszlo y al capitán Renault y a Ingrid Bergman, apuntándoles como si fuera que los va a matar o les fuera a quitar las... En realidad era una charada, era la única forma creíble que tenía de llevárselos al aeropuerto at gunpoint, así apuntándoles el revólver, ¿verdad? Para luego
generosamente hacer ese acto en el cual manda a Ingrid Bergman con Víctor Lasto. Que Ingrid Bergman está con los ojos llorosos, y es un pasaje terriblemente dramático de la película, y ella se quiere quedar con Rick, y Rick le dice, no, kid. La famosa frase, here's looking at you, kid, le dice. Este es un brindis para ti. Here is to, es una fórmula de brindis, cuando alguien va a hacer un brindis. Here's looking to you, baby. Se lo dice 4 veces en la película, no baby, kid. El término amoroso, niña. Here's looking at you, kid. Es una manera de decir, te sigo queriendo, seguís siendo tan bella como siempre, y te estoy viendo y me siento feliz de que estés viva. Here's looking at you, kid. Esa frase aparece 4 veces en la película y se la decía Humphrey Bogart a Ingrid Bergman en los intermedios entre las tomas. Se sentaban a jugar póker. En Humphrey Bogart, en los intermedios, le enseñaba a Ingrid Bergman cómo se jugaba póker. En eso se entretenían. En lugar de andar ensayando, se entretenían memorizando sus líneas, se entretenían jugando póker, y ahí le decía, here's looking to you, kid, flirteando con ella. Flirteando con ella en la vida real, atención. Pero claro, después se llevó la frase al guión y la dice varias veces. Entonces, sí, Rick monta esa charada y logra llevárselos a punta de revólver al aeropuerto. Rick, como dicen los estadounidenses, gets away with murder. Se la sale hasta con asesinato. Se la salva incluso con asesinato, porque por supuesto Claude Rains, el capitán Renault, informa al capitán Strasse, el alemán, que están por huir, que Víctor Laszlo está por huir con Humphrey Bogart. Entonces el nazi Strasser se precipita manejando como un energúmeno. Típica toma, Strasse en el carro, estático pero movido, y el fondo, el cinerama, en el fondo de la pantalla, donde se ven las cosas que pasan vertiginosamente. Pero no es que vaya una cámara a la par del carro del alemán, como lo haríamos hoy en día. Era lo que se usaba en aquella época, era un efecto especial. ¿Ves? Ese es un elemento, por ejemplo, de la película que ha envejecido, que ha obsolecido. Uno ve esos efectos especiales hoy en día y uno los ve con risa. Con risa benévola, no con risa malévola. Es evidente que Strasse va manejando y que el carro no avanza 1 centímetro, solo lo balancean un poco, y atrás en una pantalla ves pasar las cosas, ¿verdad? Entonces llega el alemán Strasse y amenaza con detener a Laszlo y llevarse a todo el mundo a la cárcel, y Rick le dispara y lo mata. Entonces, Claude Rains, el capitán Renault, que bien que mal era francés, aunque estuviera al servicio del gobierno de Vichy, es decir, de la parte francesa que colaboraba con los alemanes, bien que mal su corazón era de francés, no de alemán. Cuando matan a Strasse, dice su frase célebre. Cuando llegan los asistentes, dice, round up the usual suspects. Anda, investiga a los posibles sospechosos, como siempre, y no echa al agua a Humphrey Bogart. Esa frase pasó a la historia. Se usa incluso en el lenguaje cotidiano en los Estados Unidos. Cuando alguien hace algo malo, ¿verdad? Y no se sabe quién es. Well, round up the usual suspects. Bueno, examina a los sospechosos habituales, a ver si había gente por acá. No delata a Humphrey Bogart, porque se le sale la parte de francés, aun cuando ocupado por Alemania y al servicio de oficiales nazis, se le sale la buena parte, la buena faceta de francés, que bien que mal era el patriotismo que existe hasta en esa rata, porque por lo demás Renault es una rata de caño. Vendía salvoconductos contra favores sexuales. ¿Qué más te puede decir eso? Y se ve en la casi última escena donde beben algo y Renault tira al cesto una botella de vino. Y la botella de vino viene de la región de Vichy. ¿Ves? Vichy. Y la cámara enfoca Vichy. Es una alusión al régimen de Vichy. Es una manera de decirnos, he aquí cómo un francés auténtico y patriótico tira a la basura
al gobierno de Vichy. ¿Ves? Lo tira a la basura, todo lo que significa ese podrido gobierno de Vichy del mariscal Pétain, que vendió a Francia, ¿verdad? Y cómo se le salió el francés auténtico. Por eso esa toma de Vichy es, desde el punto de vista político, muy importante. Es un detalle importante. Michael Curtiz le hace un close-up. Cuando un director hace ese gesto de un close-up sobre un objeto aparentemente inocuo, como una botella de vino, caramba, es por una razón importante que vale la pena investigar, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que significa. Muy bien. Y luego viene la tremenda escena en el aeropuerto. Cielo santo, qué apoteosis de la emoción. Vos sabés que Michael Curtiz, qué bandido, qué bandido. Bueno, en primer lugar, como te dije, los actores filmaron primero la mitad del guión. No estaba escrita la segunda mitad, pero cuando llegó la segunda mitad, no le dijeron a Ingrid Bergman nunca con quién se tenía que quedar. Ingrid Bergman, filmando esa última escena, todavía no sabía con cuál se iba a quedar. Y él le preguntaba a Michael Curtiz, decía, bueno, pero dime, Michael, ¿a quién se supone que debo amar más? ¿Cómo crees que te represente el papel? ¿A quién amo más, a Rick o a Paul Henry? Y Michael Curtiz dijo, interpreta los parejos, empatados, como que los querés a los dos, le dice. Entonces, Ingrid Bergman, filmando esa última escena, todavía no sabía si se iba a montar en el avión con Víctor Laszlo o a quedarse con Rick en Casablanca. ¿Para qué hizo eso Michael Curtiz? Para que la expresión de Ingrid Bergman hasta el final permaneciera desconcertada, incierta, angustiada, desconcertada. Pucha, pero ¿qué tengo que hacer aquí como actriz? A ver, me le cuelgo a Rick, me le cuelgo a Paul Henry. ¿Qué hago? Eso no es actuación. Eso era en efecto Ingrid Bergman, a quien desconsideradamente no le dijeron al final con quién se tenía que ir. Sí. Al puro final le dicen, Ingrid, te quedas con Víctor Laszlo. Entonces, bueno, ¿verdad? Hasta ahí, pero sirvió el truco. Les sirvió mucho. Les sirvió claro. Porque lograron arrancar de Ingrid Bergman una reacción muy natural. Era ella, en efecto, desconcertada con respecto al guión, no sabiendo qué hacer. Eso era lo que Curtiz quería que se viera. Una Ingrid Bergman incierta, ansiosa, teniendo que ejercer ese terrible acto que es elegir en un momento dramático de la vida. Y con la espada contra la pared, ¿verdad? Entre la espada y la pared. Entonces ella por un momento quiere quedarse con Rick y Rick le dice su famosa frase, no, tienes que irte con Víctor Laszlo, si no lo lamentarás, tal vez no mañana, tal vez no pasado mañana, tal vez no en un mes, pero llegará un momento en tu vida en que vas a lamentar profundamente haber traicionado a tu esposo. Tienes que irte con él, le dice. Y le añade, here's looking to you, baby, kid, here's looking to you, kid, por última vez en la película. Entonces ella se va con Víctor Laszlo. Suena la Marsellesa, himno épico por excelencia, y de pronto, en medio de aquel momento de tremenda intensidad emocional, aquella mujer que tiene que decidir con quién va a pasar el resto de su vida, si con el que fue su compañero de un inolvidable romance parisino, Humphrey Bogart le dice, después de todo, mi amor, siempre tendremos París. We'll always have Paris. Otra gran frase que ha pasado, ¿verdad? A la historia. Siempre tendremos París. En ese momento, ¿qué impacto, Faustino? ¿Qué impacto? En ese momento arrancan las hélices del avión con un ruido brutal. Uh-huh. Es un rugido percusivo. El avión ruge, las hélices, y sentís que ya no hay vuelta de página. Hay que tomar la decisión, ¿me monto o no me monto? ¿Qué hago? Esas hélices son como un monstruo. Vos las ves en primer plano y son como un monstruo. Y allá en el fondo sigue sonando la Marsellesa. Ese es uno de los grandes momentos en la historia del cine. Diga lo que diga quien sea lo que quiera decir. Cuando arrancan esas hélices que hacen un estruendo infernal, ese es el estruendo del corazón. Ese es el nivel de turbulencia. Son una metáfora de la turbulencia interna de Ingrid Bergman. Y es terrible, ¿verdad?
y se va con Víctor Laszlo. Pero ese momento en que revientan las hélices, vos decís, bueno, aquí hay que quemar las naves como Hernán Cortés. Este es el momento de los momentos, es la gran decisión, terrible, ¿verdad? Y se queda, por supuesto, con Víctor Laszlo. Y luego se van caminando por la autopista, por la pista del avión, llena de neblina, se van caminando el capitán Louis Renault, corrupto, el chiquitillo de Claude Rains, y Dick y Rick, ¿verdad? Humphrey Bogart. Es cuando Rick le dice al capitán, le dice, Louis, ¿sabes? Me parece que esta va a ser el comienzo de una muy hermosa amistad. Sí, muy lindo, muy lindo. Sí, sí, como en broma, ¿verdad? Como en broma, ¿verdad? Sí, sí. Vos sabés que yo maté al alemán, no me denunciaste, sabés que voy a seguir aquí, sí. Yo te reciprocaré el favor, siempre sí. Puedo llegar a Rick's Café Americano. Este es el comienzo de una gran amistad. Es muy lindo que sí. La película termine con la palabra sí. Amistad. Sí, sí. Originalmente se había planeado una última imagen en la que se veía un barco lleno de soldados franceses y en la borda acodados Humphrey Bogart y Claude Rains, que se habrían sumado a la batalla, al Armagedón, en un barco para la liberación de Francia de la ocupación alemana. Y iban ahí con un montón de soldados franceses. Y la película terminaba con esa visión náutica. La quitaron y prefirieron quedarse con el aeropuerto. Claro, no, ahí era, esa era. Esa era. Sí. Fíjate que el avión que usan es un avión de cartulina, no es un avión de verdad. Es un avión chiquitillo de cartulina. ¿Ves si la película era low budget? Claro, hecho de cartón. Para que no se notara que el avión era de cartón, metieron ese neblinero que hay en el aeropuerto, que está lleno de neblina, para que uno no se fijara en la imperfección del avión. Ajá. Por último, era un avión chiquitillo, un poco a lo lejos, chiquitillo. Entonces, para que no se viera tan chiquitillo, contrataron a varios personajes enanitos, a varios actores enanitos, o como se dice hoy en día, personas pequeñitas, little people, personas de talla pequeña, para ser políticamente correctos, para que los enanitos se vieran a escala del avión como personas grandes y el avión se viera grande, porque si ponían gente grande, el avión se iba a ver como un avión de juguete, como un papalote. Entonces, ve vos las cosas, la neblina, por demás tan eficaz en esa escena, es un subterfugio para ocultar el acartonamiento del avión. Y así, querido amigo, nacen las grandes películas, por medio de trucos y cosas encontradas a última hora, mucho menos planificadas de lo que uno cree, con accidentes que suceden, que a veces se pueden integrar bien al argumento, a veces no se integran bien. Muy, muy, muy interesante, muy interesante. Muy bien. Hay ese gran momento en que Víctor Laszlo ya comprende que Ingrid Bergman, su esposa, mientras creyó que él estaba muerto, había tenido un romance muy intenso con Humphrey Bogart en París. Ya Víctor Laszlo lo sabe. Ingrid Bergman está sentada en la cámara, muy triste, llorando. Y Víctor Laszlo, ve qué gesto, ve qué nobleza, ve qué sutileza, ve qué tacto, ve qué elegancia. Víctor Laszlo, que es Paul Henry, se sienta a la par de ella y le dice: amor, ¿te sentiste muy sola mientras yo estuve en el campo de concentración? Sí, Víctor, me sentí muy sola, le dice ella. No importa, yo lo comprendo, dice Víctor, lo comprendo, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Ves? Una manera, te sentiste muy sola. No le preguntó, ¿tuviste cuántos amantes mientras yo estaba muerto? Así, te acostaste con ese rufián. No le hizo una cela de celos. No la regañó, no se le salió el macho tropical, ¿verdad? Del gorila, del bosque húmedo. No se le salió el latino feroz, posesivo, celoso, horrorizado de que le hayan puesto cuernos, ¿verdad? Sí. No la regaña, le dice: te sentiste muy sola cuando me creíste muerto. Una manera de decirle:
Si tuviste algo con alguien, yo lo comprendo. Yo lo comprendo. La soledad es terrible. Yo hubiera hecho lo mismo. Ve qué elegancia, ve qué sutileza. Si eso hubiera sido una telenovela mexicana, Paul Henry llega, le pega 2 bofetadas, ruedan por la alfombra, la llama perra, prostituta, escoria, traidora, víbora, serpiente, y se arma una barata escena de celos. Pero ve qué belleza cómo manejaron ese momento, ¿verdad? Ese momento es para mí es sublime en la película. Sí. Un gran escritor, E.M. Foster, que fue nominado 16 veces al premio Nobel y nunca se lo dieron. E.M. Foster, gran escritor, proveyó el guión de grandes películas, A Room with a View, un cuarto con una vista, muy buena. Howard's End, con Anthony Hopkins, magnífica película, y A Passage to India. Esas 3 películas basadas en novelas de E.M. Foster, las 3 ganaron Óscares. Las 3, atención. Es el autor que ha dado más novelas oscarizadas, por así decirlo. E.M. Foster, esto solo para decirles quién era, dijo alguna vez, cielo santo, espero que si alguna vez me encuentre en el predicamento de tener que traicionar a la patria o traicionar a un amigo, opte por traicionar a la patria y salvar a mi amigo. Espero tener las agallas para eso, dijo. Si alguna vez tengo eso, que escoger entre la patria y el amigo, ojalá tenga el coraje para escoger al amigo, no a la patria. Claro. Y eso es lo que hace Humphrey Bogart. Apuesta a Ingrid Bergman, que era su amiga, pues su examante, y a Víctor Laszlo, ¿verdad? Digamos, así, por así decirlo. Y traiciona a su patria actual, que era Casablanca, en donde él vivía como un emigrado, que estaba bajo régimen nazi. Entonces traiciona a los nazis, traición, pero en realidad los detestaba, y opta por el amigo para hablar de esa cita de M. Foster. Por cierto, me lo he preguntado 1000 veces. Si tuviera yo que traicionar a la patria o un amigo, preferiría traicionar a la patria. Preferiría honrar al amigo. La patria es un concepto abstracto, Faustino. Totalmente. Es una abstracción. Es una abstracción, es una construcción mental. Nadie puede preferir una abstracción a un ser concreto de carne y hueso que es tu amigo entrañable. Yo seré muy débil, pero prefiero salvar a mi amigo. ¿Verdad? Como decía Camus, yo podré ser muy comunista, pero si me veo en una situación que el comunismo pone en peligro a mi madre, abjuro del comunismo y lo mando al diantre y salvo a mi madre. Lo decía Albert Camus, ¿verdad? Eso lo menciona E.M. Foster, que es muy, muy, muy interesante. Claro, en Hollywood consideraron, como te decía, matar a Víctor Laszlo y que Rick se quedara con Bergman. Hubiera sido un happy ending. Hubiera sido un happy ending y hubiera revelado una mentalidad muy egoísta. Toda la belleza de Casablanca proviene de esa gran tensión, de que una parte de nosotros querría, por supuesto, que Humphrey Bogart e Ingrid Bergman siguieran juntos, como dice la canción de Dooley Wilson, el negrito, Last Ambulance Guy, The world will always welcome lovers. El mundo siempre le dará la bienvenida a los amantes. Los amantes son siempre bienvenidos en el mundo. Por eso es que la primera visión de Casablanca es una visión romántica. Uno se identifica con el problema de ellos dos, le importa un bledo todo lo demás. Después va descubriendo uno los otros estratos, ¿verdad? Entonces, pero claro, Rick comprende que por más que ame a Ilsa, e Ilsa lo ame a él, dice aquella famosa frase. Dice, hay que admitirlo,
hay que admitirlo, los problemas de 3 personillas insignificantes comparado con las grandes causas de este mundo loco, no valen más que un puñillo de frijoles, dice. A handful of beans. Como quien dice, este triángulo, este problemilla estrictamente personal en que estamos, no vale un puñadillo de frijoles comparado con el gran hecho histórico de liberar a Europa del yugo nazi. No vale nuestra pasión un puñillo de frijoles, dice. Con lo cual se ve que él ya éticamente tiene las cosas bien puestas. Sabe que va arriba, que va debajo, que va más abajo, etc. Y opina que el gesto histórico es más importante, el gesto político es más importante que el romántico con Ingrid Bergman. Ahora bien, la belleza de la película consiste en persuadirnos de que eso que pasa entre un puñillo de 3 personas sí vale más que un puñillo de frijoles. Sí vale más. Diga lo que diga Rich, sí vale más que un puñillo de frijoles. Esa gran pasión vale más que un puñillo de frijoles. Todo depende. Ahí uno no puede estar totalmente de acuerdo con Rich, ¿verdad? Entonces, dale, Faustinito. ¿Seguís creyendo o podemos seguir creyendo que el guión de Casablanca sigue siendo el mejor que se ha escrito en la historia? Eso se ha dicho, pero yo no te lo puedo... Fue premiado, los 3 guionistas fueron premiados por la Academia. Pero vos, ¿qué crees? Vos. Mira, estupendo, es estupendo, pero no me atrevería a decir que sea necesariamente mejor que el de Rebeca o que el de Rear Window. Una cosa es segura, Faustino, una película con un mal guión está condenada. Una película puede tener muchas cosas. Un actor tal vez no es muy convincente. Los efectos especiales tal vez están pasados de moda. Tal vez hay digresiones que distraen a lo que vos quieras. Todo eso puede pasar, pero ninguna película con un mal guión funciona. Por mucho que los actores traten de salvar aquella porquería de guión, si el guión es malo, ese es un elemento descalificador. Y Casablanca tiene un magnífico guión. Que sea el mejor de la historia, no lo sé. No lo sé, Faustinito, no lo sé. Vos ves el guión de una película, por ejemplo, como El Sexto Sentido, la gran película del director indio, con Bruce Willis, es un guión perfecto, sensacional, ¿verdad? Moderno, esa película tendrá 20 años. Sí. Es un soberbio guión. Es difícil de decir, Faustinito. Es difícil de decir. Jack, nos has dado un análisis muy amplio, muy rico sobre esta película, pero no nos has dicho, y he hurgado un poquito en esto, cuando nos dijiste, por ejemplo, que te habías enamorado de Ingrid Bergman, etcétera y demás, pero no nos has dicho por qué es que te conmueve tanto, qué es lo que te recuerda, qué es lo que te ha afectado tal vez en tu vida personal, Casablanca. Ya yo te dije la parte mía, ahora te pregunto a vos. Lo que más me conmueve es la nobleza de los actores, la nobleza de los personajes, que sean tan inherentemente nobles. Paul Henry es la nobleza misma, es el héroe que expone su vida para salvar a su nación, Checoslovaquia. Es el héroe por excelencia. Es martirizado, cae en un campo de concentración, se escapa, lo dan por muerto, vuelve a la vida y vuelve al campo de batalla a seguir librando su guerra contra los opresores. Eso es nobilísimo, eso es de un héroe épico. Humphrey Bogart sacrifica el amor de su vida lo inmola en aras de nuevo, la eliminación del régimen nazi. Eso es nobilísimo. Es un acto de desprendimiento enorme. Es pensar en los otros antes que en uno. Es la negación de la mezquindad y del egoísmo. Ingrid Bergman
se humilla yendo a buscar a Riggs en el café, sabiendo que él probablemente la odia, se expone a sus miradas de odio, a sus insultos, que recibe varios, claro. para tratar de obtener los salvoconductos y poder irse. Es una mujer, es divina, es de una belleza trascendental, pero además, o quizás en primer lugar, es su belleza ética. Esa mujer que, a pesar de que ama a Rick, va a sacrificar otro que sacrifica, va a sacrificar su amor por Rick, lo va a inmolar, lo va a quemar para seguir al lado de su esposo, que es un héroe notorio. Híjole. Y ella le debe lealtad. El Víctor Lalo está librando una batalla titánica. Necesita tener al lado su aliada, su gran arbotante, lo que lo sostiene, que es su esposa. Él no puede librar esa batalla solo. Y ella lo comprende y sacrifica su amor por Riggs, que posiblemente era mayor que el que tiene el esposo, para seguir al lado de Henry. Todo mundo hace lo que debe hacerse. Todo mundo es de una ética impecable. Sí. Las decisiones que toman son altruistas y ponen antes los grandes intereses del mundo que sus pequeñas felicidades individuales y personales. Esos tres personajes, el Capitán Renault es un asco, Peter Lorre es un puerco, los demás son rufianes, pero ahora que me formulas esa pregunta tan directa, no me cuesta trabajo darte la respuesta. Lo que me conmueve es el elemento heroico y el elemento sacrificio, porque Paul Henry se sacrifica hasta el punto de casi lo matan por su país. Ingrid Bergman se sacrifica yéndose con Paul Henry y Humphrey Bogart se sacrifica facilitándole la salida a Ingrid Bergman con el que era su rival erótico, Paul Henry. Pero pone por encima las cosas. Lo que es más, dice, la relación de tres personitas, un triangulito, es un puñillo de frijoles comparado con los problemas que acosan el mundo. ¿Ves? Esa inherente nobleza, esa heroicidad de los tres personajes principales, me pone a mí en una tesitura de creer en el ser humano. Me hace creer en el ser humano, en los grandes gestos, en los grandes sacrificios. ¿Ves? Inclusive en el amor. Inclusive en el amor. Claro, en lo que ellos sacrifican lo que les es más entrañable. Claro. Víctor Laszlo expone su vida a cada momento. En Casablanca estaba en terreno enemigo. Era un hormiguero de alemanes. Sí. Y Ingrid Bergman y Humphrey Bogart hacen lo propio, hacen lo que ya hemos dicho. Y todos anteponen la gran causa histórica, la gran causa colectiva, la gran causa transindividual y trascendente a sus pequeños intereses personales. Entonces, mi enamoramiento de esos tres, porque también termino enamorándose de Humphrey Bogart y de Paul Henry, es un enamoramiento ético más que estético. Salvo en el caso de Ingrid Bergman, donde no te lo voy a negar, porque para qué vamos a mentirle a la audiencia, la belleza trascendental de su rostro, y además con los efectos, el vaho que le pusieron, el aura luminosa, las lucecitas en los ojos, el perfil izquierdo, es de una belleza que yo me hubiera enamorado de ella, así hubiese interpretado el papel de la bruja de Blancanieves y los 7 enanos. Está su belleza, ¿verdad? Entonces, mi enamoramiento con ella es de tipo erótico y estético, claro, pero también ético. Y eso es lo que me gusta, la ética de esos tres grandes personajes. Eso es lo que más me conmueve de la película. Esa es la respuesta que te puedo dar con toda seguridad. Muy con bien. Toda seguridad. Muy bien. Espérate para ver una cosa.
por supuesto que Casablanca inspiró montones de películas más o menos derivativas que pretendían ser plagios. La más notoria es Habana, de 1990, con Robert Redford haciendo el papel de Rick, Robert Redford en Habana, la bellísima Lena Olin en el papel de lo que sería Ingrid Bergman, Alan Arkin y Raúl Julia. El demasiado desaparecido, el tempranamente desaparecido Raúl Julia. Muy joven murió de una enfermedad fulminante. Puertorriqueño. Sí, actorazo, y en el apogeo de su carrera murió. Tenía 50 y pico años. Fue una injusticia. Sí, Habana fue dirigida por un gran director, Sidney Pollack, que me merece todo el respeto del mundo. Sidney Pollack, le he visto magníficas películas, pero no, es una copia, totalmente una copia de Casablanca, teniendo por contexto histórico la Revolución Cubana en lugar de la Segunda Guerra Mundial. Pero el conflicto es el mismo, las situaciones son las mismas, el diálogo es casi el mismo, ¿ves? Entonces no puedo recomendarla. Y no puedo recomendarla porque en Habana, Robert Redford y Lena Olin, que son los alter egos o los avatares de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, Robert Redford y Lena Olin, ¿ves? Ahí ganan más ellos en tanto que amantes que en tanto que héroes. Ok. ¿Ves? Okay. Ganan los amantes que prevalecen sobre los héroes que fueron Bogart y Bergman en Casablanca. Okay. Sucumbieron bien que mal al happy ending del amor, lo cual está bien, es un bonito final, uno sale contento, pagó sus palomitas de maíz, se tomó su batido de fresa o su Coca-Cola, happy ending, todo el mundo sale contento, Robert Redford es el muchacho de la película, Lena Olin se queda con él, en fin, ¿ves? En ellos ganan más los amantes que los héroes, por eso la película es débil. Está débil. Casablanca es como uno de esos viejos discos que uno los oye y los oye y los oye y no se cansa de oírlos, ¿verdad? Porque aunque uno ya sabe de sobra el desenlace, yo sé de sobra el desenlace de la ópera La Traviata, claro. Pero eso no impide que la siga viendo y oyendo y escuchando. Ese es el tipo de película de Casablanca. Saber el final no arruina nada de la película. Okay. Aunque el final es muy sorpresivo, está diseñado para ser muy sorpresivo. Durante largo rato creemos que Rick es un egoísta cuando lo saca a punta de revólver a Laszlo, a Ingrid Bergman y a Claude Rains. Uno cree que Rick va a quedarse con Ingrid Bergman a punta de pistola, ¿verdad? Pero al final vemos que no. Claro, esa variante lo mueve a uno. Genial. Eso es lo que se llama un twist. Un giro argumental al final, que nos toma por sorpresa, ¿verdad? Por supuesto, el cabaret de Rick era un cabaret, era un casino, era un club nocturno, no era un lugar de muy buena muerte. Entonces viene esa maravillosa escena, Faustino. Esa escena me saca las lágrimas. Mira, la escena del duelo de los himnos. ¿Verdad? Donde los alemanes están bebiendo su cerveza con Capitán Strasse cantando himnos nazis. Der Wacht, das Rhein se llamaba, el vigilante del Rin. Un himno nazi se llama El Vigilante del Rin, el Vater Rhein, el Padre Rin, gran emblema alemán, el Padre Rin, ¿no? de la mitología alemana, bueno, el anillo de los Nibelungos, ¿verdad? El oro del Rin, las óperas de Wagner. El Rin es un generador de mitología enorme. Es un símbolo patrio potentísimo en Alemania. Estaban cantando eso los alemanes con cerveza a grandes voces y machacando el piso con sus botas. Entonces Paul Henry heroicamente se desprende y se va, habla con la orquesta y le pide que toquen la marsellesa y él la dirige. Antes que eso le da una miradita a Rick, que bien que mal es el dueño del cabaret, tenía que ver la autorización, y Rick asiente. Rick le dice, sí, hacelo, dale, toca la marsellesa.
Entonces Paul Henry empieza a dirigir, la orquesta ataca la Marsellesa, al principio canta solo Paul Henry, pero se termina uniendo todo el cabaret, todo mundo a coro cantando la Marsellesa, sí. Y ya ahí Michael Curtiz no usa por orquesta la orquestita chiquitita Paul Henry, sino que mete extradiegéticamente, la Orquesta Sinfónica de París, porque aquella cantidad de instrumentos es descomunal para darle a la Marsellesa una amplitud épica, enorme. Esa escena no tiene paralelo con ninguna otra cosa que yo haya visto en la historia del cine. Okay. La muchacha de la guitarra que cantaba el tango de la Rosa empieza a cantar la Marsellesa y se le salen las lágrimas cantándola y todo el mundo llora. Y te voy a decir una cosa que la gente ignora, Faustino. Casablanca fue hecha en el 42 con un cast de 16 papeles actuados y 25 que no hablaban. En ese cast solo 3 actores eran estadounidenses. Humphrey Bogart, el negrito, Dooley Wilson, y otro personajillo, una muchacha que anda buscando una visa, una muchacha búlgara que anda buscando una visa desesperada. Esa muchacha, esa actriz era gringuita. Que es el que lo abraza y él la rechaza. Sí. En esa película enorme, con esa cantidad de actores, 16 parlantes y 25 que figuran, pero no son extras, simplemente no hablan. En ese cast solo había 3 estadounidenses, Faustino. Todos los demás eran exiliados. Sí, el alemán perverso, ¿verdad? El capitán alemán, Strager. Strager, el alemán era en efecto alemán, era un gran actor que se llamaba Conrad Veidt. Fíjate que de todo ese cast estelar de Casablanca, con figuras como Bogart o Ingrid Bergman, el actor mejor pagado fue Conrad Veidt en el papel de Strasser, porque era el que tenía mejor currículum. Había hecho en Alemania, había interpretado Goethe, Schiller, Shakespeare, montones de papeles clásicos. Ve qué curioso, nadie se lo hubiera imaginado. El actor que tuvo los mejores emolumentos, el mejor caché en Casablanca fue el alemán malo. Fue ese. Sí, fue ese precisamente. Conrad Veidt era su nombre. Y ve qué ironía. Por su acento y por su aspecto, en Hollywood lo pusieron eternamente a hacer papeles de general nazi. Y se fue de Inglaterra cuando entró Hitler porque era profundamente antinazi y tenía una esposa judía a la que adoraba. Claro. Y el pobre llega a Estados Unidos y lo ponen a hacer de nazi. Eternamente a hacer de nazi. Entonces, mira, en ese cast había alemanes, austríacos. Paul Henry era austrohúngaro. Austrohúngaro, había nacido en 1908, cuando Austria era parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces era austrohúngaro. Paul Henry, americanizado. Ingrid Bergman era sueca. Peter Lorre era húngaro. Michael Curtiz, el director, era húngaro. Y todos los otros personajes, había italianos, búlgaros, rumanos, rusos, alemanes, austríacos, polacos. Había de todas partes. Todo el cast eran exiliados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando esa escena de la Marsellesa, los actores que lloran, que eran los exiliados políticos, estaban llorando de verdad. Claro. La muchacha que se le salen las lágrimas cantando la Marsellesa, una muchacha muy linda de pelo negro, que oís la voz de ella, sobresale cantando la Marsellesa, que le ruedan las lágrimas en tanto canta. Esa muchacha era búlgara, por ejemplo. Corinne algo, se me escapa el apellido. Era una actriz búlgara. Ella no actuó eso, Faustino. Ella no actuó. Ella cantó llorando, pensando en su amada Bulgaria y en el exilio político y en la guerra nazi. Todos los que lloran en esa escena, y por eso nos agarra el corazón así y nos lo aprieta, claro. Lloraron de verdad. Eran exiliados políticos que estaban exiliados a
10, 11,000 kilómetros de distancia de sus países, en una época en que no había internet, ni WhatsApp, ni servicio de larga distancia, ni nada de esas porquerías, ¿verdad? No había nada de eso. No sabían si sus familias estaban vivas. No sabían si los alemanes habían degollado a su madre, a su padre, a sus hijos, a sus parientes, a sus amigos. Es una situación terrible. Es muy importante tener en cuenta que Casablanca es un producto de la Segunda Guerra Mundial, que su gran contexto histórico es la Segunda Guerra Mundial. Sí. Mira, esa escena cuando Paul Henry, qué gesto más, ve qué provocación. Lo pudieron haber fusilado ahí mismo. Ve qué provocación agarrar, improvisarse de director, llegar a donde la banda, pedirle permiso a Rick y empezar con la Marsellesa. Y eso los alemanes, claro, se van quedando callados porque la Marsellesa los aplasta. Tenía mucho más. Se van quedando furibundos, abandonan el lugar y el capitán Strasser manda a cerrar el club de Rick por concepto de que se hacían apuestas. Inventa que era que se hacían apuestas y las apuestas eran una cosa ilegal. Por supuesto que se hacían apuestas, pues era un casino. Claro. Lo manda a cerrar. Entonces que hasta Rick sale por dentro en el asunto, ¿verdad? Pero esa escena, amigos, para cuando la vean, sepan, amigos, sepan y entiendan que todos los que ahí cantaron y lloraron de verdad. De verdad. Sí. Porque Casablanca es una película, repito, donde solo hay 3 gringuitos. Todos los demás personajes eran exiliados de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Para que la aprecien en todo su patos, en toda su hondura humana. Por eso la escena se siente tan verdadera, tan verdadera. Las lágrimas de la muchacha son verdaderas. A mí siempre me impresionó, desde que la vi por primera vez, me dije, esta muchacha no está actuando. Estas son lágrimas verdaderas, claro. Pensé yo. Y ahora confirmo que en efecto eran lágrimas verdaderas. De ahí viene el impacto fenomenal de la película. Perfecto. Faustinito, vos me decís, si querés, mañana. No, yo creo. Bueno, sí, ahora nos ponemos de acuerdo. Jack, para cerrar de manera así como lo que vos valés, el peso en oro, despidamos el programa de nuevo con la pieza, si no es mucho pedirte. Por supuesto. Por supuesto. Muy buenas noches, muchas gracias. Revista Cultural Besania y Editorial, te damos las gracias. Y yo sé que todos lo hemos disfrutado montones. Muchas gracias, Jack. Y nos despedimos. Pero querido amigo, nos falta la segunda parte. La hacemos mañana. La hacemos mañana. Mañana la podemos hacer. Perfecto. Mañana me queda muy bien porque igual no hay moros en la costa, entonces puedo tocar el piano hasta tarde. ¿Verdad? Entonces la hacemos mañana, la segunda parte, porque atención, me restan muchas cosas importantes. Yo sé. Y significa, la película... Hay detalles que nos faltan. La película es de un valor que bien merece un doble programa. Bien merece una segunda parte, Faustinito. Por eso te ruego, mañana hagamos la segunda parte de Casablanca. Mañana la hacemos. Podemos comenzar con As Time Goes By. Lo que pasa es que ya la gente debe estar aburrida de oír As Time Goes By. No, para nada. Pura vida. El otro tema que aparece constantemente en la película es la Marsellesa. Ajá. Que la podemos tocar también, pero bueno, voy a tocar la Marsellesa primero. Ajá. Y luego As Time Goes By. Ok, listo.
Gracias, queridos amigos. Gracias. Maestro, mañana nos vemos para la segunda parte del programa. Absolutamente, porque me restan muchas cosas importantes. Perfecto, ni hablar. Más bien, muchas gracias, Jack. A vos, Buenas a noches. vos. Buenas Pura noches, vida. amigo. Chao. Buenas noches.